día 38, si no me equivoco, creo, día 38 de confinamiento, camino ya del mes y medio, y aquí seguimos. Una tarde más que tenemos la oportunidad, tanto Paco, Miguel Ángel y un servidor, de poder, como siempre decimos, reflexionar, debatir y opinar, e informar también, si se puede, de todo cuanto acontece y que está pasando con esta pandemia. Lo que sí es un tema que yo creo que, aparte que lo vamos a hablar, está claro que he sido protagonista durante el fin de semana y está siendo también objeto de debate en la práctica totalidad de medios de comunicación. Nunca mejor dicho, y ha sido esas declaraciones del jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, que el otro día no sabemos si de forma intencionada, guionizada, yo creo que más bien guionizada o no, pues nos puso a todos los ojos nos puso ojipláticos cuando se descolgó diciendo que una de las misiones que tenían, una de las líneas de trabajo, era la de minimizar cuantas acciones pudieran suponer una agresión hacia cuantas gestiones estaba haciendo el gobierno para gestionar esta pandemia, esta crisis sanitaria. Y eso te da que pensar, o al menos a mí me dio también que pensar, y supongo que a vosotros y a muchos de los que nos ven, que si se está cruzando una línea roja un tanto peligrosa, por aquello de que lo último que debe perder un país, un ciudadano, es tener libertad para informarse dónde, cómo y donde quiera, de la forma que quiera, y no siempre a través de canales oficiales, que es lo que pretende el gobierno. Yo espero, al menos, que eso no sea así. La libertad de expresión, más que la libertad de expresión, la libertad de información está recogida dentro de nuestra Constitución, que algunos la ostentan como si fuera un trofeo de caza. A mí que la Constitución, bueno, pues la Constitución recoge precisamente eso. Y a mí el tema de los medios de comunicación y la información me toca bastante de cerca, y a mí me daría miedo, me daría muchísimo miedo que llegáramos a un momento en el que, aparte de la información que yo creo que nos están ocultando, se tapara, en vez de mascarillas, nos dieran o le dieran mordazas a los medios para que no informaran o no contaran todo aquello que a ellos no les interese que se cuente. No sé qué opináis vosotros. Sí, buenas tardes. O bueno, Paco, venga, sí. Perdón, no, a mí, como tú veas, Miguel Ángel, estábamos hablando antes de que se incorporara Guillermo en la pantalla, y estamos hablando, yo insisto muchísimo, en el artículo 7 de la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de junio, que es la que regula los estados de alarma, sitio y excepción. Y el artículo 7 dice muy claramente que el responsable, la administración responsable, será el gobierno, y es el gobierno. Aquí el gobierno puede poner muchos paños calientes, puede tener a la prensa que quiera tener y que pague a su favor, pero mire usted, el responsable es el gobierno. Y dice, ¿por qué? Pues muy sencillamente, que no lo quieren informar, porque simplemente lo dice la ley, lo dice una ley orgánica que desarrolla este tema, que se inicia en el artículo 116.2, si no recuerdo mal, de la Constitución española, y que luego, pues como es lógico, desarrolla una ley orgánica. Y una ley orgánica es precisamente las leyes que van detrás de la Constitución. Y el responsable es el gobierno, no es nadie más. Yo lo que sí sigo sin creerme, porque estamos casi rozando una dictadura, pues es que el resto de partidos políticos, el resto de comunidades autónomas, pues admitan ni dirigirse de aquella manera al gobierno. Mire usted, si usted está haciendo lo que quiere usted hacer, y usted me está informando de lo que quiere usted hacer porque se lo permite la ley, no es ético, es legal, ¿vale? Pero, hombre, me está usted tomando por el pito del sereno, y está usted tomando por el pito del sereno a los ciudadanos que estamos sufriendo y que llevamos 20.000 fallecidos por este tema, porque ustedes han tomado malas decisiones, y eso no lo puede poner nadie en duda. Es decir, decisión que tome quien tome, mire usted, según la Ley Orgánica 4/1981, que no es tan larga, y yo aconsejaría a todo el mundo que se la leyera en internet, pues dice muy claramente que el responsable es el gobierno de la nación, ¿vale? Porque no estamos hablando que el estado de alarma se convoca en una comunidad autónoma donde el gobierno puede ceder los poderes, pero bueno, el gobierno puede en un momento inhabilitar
inhabilitar pues, a los parlamentos de las comunidades autónomas, que ya de alguna manera pues, lo hace, inhabilitar a los gobiernos de las comunidades autónomas, que de alguna manera lo hace, inhabilitar a los ciudadanos, digamos, a los partidos políticos de la oposición, porque ya lo hace, simplemente les informa, y les informa no de forma veraz, sino con lo que ellos les interesa que se sepa. Y yo creo que, bueno, que ya está bueno de que intenten engañarnos y de dejarnos engañar. Sí, bueno, 40 y tantos días llevo yo ya, ¿no? Yo ya lo tomé la cuarentena, digamos, la tomé mucho antes del estado de alarma. Yo estuve unos días antes de que se decretase ya en casa trabajando y confinado, podemos decir. Por lo tanto, yo llevaré 42, 43 días aproximadamente, Guillermo, Paco. Y bueno, y respecto a lo que decís, con la preocupación ahora mismo a la vista de lo que está sucediendo, a la vista de todo lo que vimos ayer en la rueda de prensa que se ofreció por el Comité Técnico de Coronavirus y las declaraciones en concreto del general de brigada de la Guardia Civil, pues nos encontramos con la preocupación de, bueno, en primer lugar, no saber si estos vídeos van a ver la luz en las redes sociales. Estamos grabando este debate y no sabemos si va a haber algún tipo de censura o algún tipo de cortapisa con lo que digamos aquí. Y lo digo porque ya ayer en redes sociales, en Twitter, me consta que determinadas personas que compartieron el vídeo de la rueda de prensa, que manifestaron su rechazo hacia lo que había dicho el general de la Guardia Civil, de que una de las ocupaciones de la Guardia Civil de la Benemérita era precisamente minimizar los contenidos contrarios a la labor del gobierno, pues muchos de esos, como digo, de conocidos, han visto como ese tuit desapareció a los 3 minutos de estar publicado. Y no es un bulo, porque os lo comento desde el conocimiento que me trasladan todas esas personas. Por eso os digo que con la preocupación de no saber si este vídeo que estamos grabando hoy, pues va a ver la luz en nuestras redes sociales o si habrá algún tipo de censura. Con respecto al tema, pues se empezó hablando de bulos, de limitar bulos, pero hoy lo escribí yo para un medio de comunicación también, para un artículo de opinión. La línea es muy fina entre lo que es libertad de expresión y lo que es ya esa limitación que puede considerarse como censura, ¿no?, por parte del gobierno. Yo creo que hay sospechas de que pueda haber cierta censura, sospechas de que esta información que en las redes sociales, en los propios medios de comunicación, no es del todo veraz, y desgraciadamente pues nos estamos encontrando con esto. Y Paco, totalmente de acuerdo contigo con lo del tema de la responsabilidad única del gobierno de España, ¿no?, o del desgobierno, como bien sabéis que me gusta decir. Ya se preocupó Pedro Sánchez del primer día que decretó, cuando dio las ruedas de prensa, esas ruedas de prensa tan largas y tan mitineras que da desde la Moncloa, pues ya se ocupó precisamente de decir aquí el que manda soy yo. Yo creo que de esas declaraciones además se está arrepintiendo hoy en día, porque la gestión que se está haciendo es totalmente nefasta y desgraciadamente pues tenemos un gobierno que no se preocupa de las situaciones de gravedad que tenemos en estos momentos. Pero es cierto que el gobierno de España es el total responsable de todo. Por poner un ejemplo o dos ejemplos, en nuestro país no se pueden poner las banderas a media asta porque necesita de esa autorización para tal, necesita de un decreto que establezca pues que los edificios públicos tengan que dar esa señal de duelo, y por eso no hay banderas a media asta en ayuntamientos. Y también otro ejemplo, lo veíamos en los medios de comunicación, con algún alcalde socialista que incluso se ha revelado, creo que era del Levante, Castellón, no sé, creo que de allí, pues se había revelado porque estaban recibiendo los ayuntamientos socialistas consignas para que no hubiera duelo, para que no hubiera preocupación, para que no se manifestase por parte de los responsables públicos del PSOE en esos ayuntamientos ningún signo de dolor que se transmitiera a la población. Y yo creo que eso es tremendamente grave con lo que está sucediendo y tremendamente injusto para esos 20.000 fallecidos, 20.200 y sus familias que son
las que realmente saben y han tenido conocimiento, desgraciadamente, de lo que está suponiendo el coronavirus. El ayuntamiento que tú dices, Miguel Ángel, es el ayuntamiento de Villarreal, concretamente, que fue el primero. Digo el primero porque yo creo que hay ya 5 ayuntamientos, si mal no recuerdo, en España. Algunos gobernados por PSOE, otros por el Partido Popular. Pero bueno, en cualquier caso, el alcalde de Villarreal le contestó en una carta, eso lo pude leer el otro día en Twitter, le contestó a su partido diciéndole que, aun estando de acuerdo en que, en fin, hay normas y tiene que haber unidad de criterio a la hora de establecer también una norma, el partido debía entender que la política municipal es lo suficientemente cercana al ciudadano como para que, independientemente de la ideología que se tenga y de a qué partido se pertenezca también, se esté cerca de los ciudadanos y se muestre empatía con los que tú gobiernas localmente para mostrar señal de duelo, señal de empatía y señal de respeto por ese ciudadano que después te vas a cruzar por la calle cuando pasen 3 o 4 días y que a lo mejor ha perdido parte de su familia. Y qué menos que algo tan simbólico, pero a la vez tan significativo como el duelo de poner una bandera a media asta, sea admitido por este desgobierno, efectivamente, que por no saber no sabe ni qué muestras de respeto y de duelo y, como digo siempre, de empatía se debe de tener. Con el tema de lo de la información y ese intento de encauzarla solamente a través del oficial, a ver, los tres sabemos, y cualquiera que nos esté escuchando, que a la prensa siempre se le ha llamado el quinto poder. Hay poderes del Estado y uno es el legislativo, el judicial, etcétera, y también está el poder de la prensa. La vil canalla, como siempre se nos ha llamado. ¿Qué ocurre con eso? Que eso, la prensa, la información, los medios de comunicación, los periodistas, tenemos poder, el poder de informar. Ese es el poder. Y es algo tan apetecible y es algo que seduce tanto a cualquier gobierno que manejar y poder controlar todos los canales de información que tenga a su disposición para poder transmitir la idea o los datos o las cifras o el mensaje que se quiera enviar. Eso es algo que seduce al más pintado, porque todos en cualquier país o lo han hecho o lo han intentado hacer. Ya no hablamos de países como, por ejemplo, China. Sabemos que es una dictadura comunista en la que ahora se está sabiendo un poco lo que se acerca más a la realidad de lo que allí ocurrió en cuanto a cifras de contagiados, a cifras de fallecidos, etcétera. Pero bueno, allí, por no existir, lo que estamos haciendo nosotros no podríamos hacerlo ni se nos ocurriría. Ni existe el Google, ni existe nada, todo está intervenido. No digo que aquí vayamos a llegar a eso, no. Sería lo último que uno podría imaginar. Pero que el gobierno sí intenta, dentro de su incapacidad para poder gestionar algo tan sumamente grave como lo que estamos viviendo, diciendo o intentando reconducir a la población y decirle que el canal oficial de cuánta información se da es el gobierno y es lo que ellos digan y es el canal oficial. Oiga, ¿qué quiere usted que le diga? Yo por ese camino no me voy a meter. ¿Por qué? Pues porque por ese camino lo más probable es que haya un hoyo y me caiga. Yo me voy a ir por ese camino que, bajo mi punto de vista, es mucho mejor. Y si me equivoco yo. No que usted me diga que yo no me equivoque. No sé si me he explicado con el ejemplo. Y eso, como digo, es grave, muy, muy grave. No tanto como lo que está ocurriendo. Pero cuando ya se intenta rascar un poquito con la uña en el derecho a la información, mal camino se puede empezar a recorrer, ¿eh?